El antiguo régimen fue un sistema que se utilizó en Europa entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII. Afectó al ámbito económico, social y político de una manera significativa. Los reyes cobraron gran importancia debido a este régimen, que les concedía grandes poderes en cada uno de los ámbitos ya nombrados. La política tuvo mucha importancia en el antiguo régimen. Estuvo marcada por una forma de gobierno llamada monarquía absoluta, que, como ya he dicho antes, concedía plenos poderes al rey en cuestión, concentrando todos ellos en manos del soberano. Aun con todo, existían ciertas limitaciones, pero eran verdaderamente escasas. Tenían un tipo de sociedad estamental, con notables diferencias entre cada uno de los estamentos. Entre ellos se encontraba la nobleza en lo más alto, con el rey, luego el clero y por último el estado llano, cuyos recursos solían ser bastante escasos, por no decir inexistentes. La economía era de base rural, siendo así que el 80% de la población activa se dedicase a ella. A pesar de eso, también existían actividades artesanales y comerciales, de las cuales hablaremos más tarde. El trabajo era artesanal, no habiendo casi maquinaria ni tecnología. La monarquía absoluta se originó y asentó en Europa a finales del siglo XV. Los reyes eran considerados de origen divino y en ellos se recogían todos los poderes. Su mayor representante fue Luis XIV, rey de Francia, también llamado muchas veces Rey Sol. La mayor parte de los estados europeos eran absolutistas. El absolutismo colocaba a los reyes como máximos exponentes, cediéndoles plenos poderes. Los súbditos no participaban en la vida política. De esta forma, el rey promulgaba y ejecutaba las leyes por sí solo. Existían dos grandes excepciones en cuanto al marco absolutista de Europa en ese momento. La primera era Gran Bretaña, que presentaba una monarquía parlamentaria. La otra era Holanda, que presentaba unas provincias unidas, integradas por una república. Hubo tres defensores importantes de la monarquía absoluta. Uno de ellos era Bodin, que veía la necesidad de un gobernante poderoso. El otro era Bossuet, que defendía que la monarquía era la forma de gobierno más antigua. Y el último es Hobbes, que respaldaba que el hombre, sin ser controlado, caería en la anarquía y el caos. La nobleza tenía una función militar. Los nobles poseían grandes propiedades, explotadas por campesinos. Estaba la alta nobleza, también llamada aristocracia, y la baja nobleza, con un modelo de vida más modesto. Ambas gozaban de importantes privilegios, como la exención de tributos y el ejercicio de la mayor parte de cargos políticos. Había dos tipos de clero, el secular, que vivía integrado en la sociedad y que estaba formado por párrocos, curas y cargos eclesiásticos, y el regular, que vivía según lo establecido por las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicanos, etc. Luego también estaba el alto clero y el bajo clero. El tercer estado, o también llamado estado llano, constituía el 80% de la sociedad. En Europa occidental los campesinos eran medianamente libres, sin embargo, en Europa central y oriental eran sometidos a la servidumbre, ligados muchas veces a las tierras de los nobles o del clero. La burguesía, que formaba parte del tercer estado, comenzaba a cobrar verdadera importancia dentro del ámbito urbano del antiguo régimen. Existía la pequeña burguesía, compuesta por pequeños comerciantes, y una gran burguesía, que era el grupo en el que el siglo XVIII ejercía la principal actividad económica. Se agrupaban todos ellos en gremios. Las actividades agrarias eran las actividades más importantes del antiguo régimen. La agricultura de tipo tradicional, sin innovaciones tecnológicas, ocupaba al 80% de la población activa y, sin embargo, el rendimiento era escaso. Había excepciones como Holanda y Gran Bretaña, que iban más avanzados en este tipo de actividades. Debido al escaso rendimiento de la tierra, como ya habíamos nombrado antes, a finales del antiguo régimen se inventó el sistema Norfolk, que proponía otra forma de aprovechar la tierra. Este sistema le daba a la tierra un descanso, plantando de año a año diferentes. En cuanto a lo que se refiere a actividades industriales, seguían siendo totalmente artesanales. Las diferentes actividades estaban organizadas en gremios. El único cambio que se empezó a notar fue a mitades del siglo XVIII, que se comenzaron a experimentar cambios en todo lo referido a los gremios y a la forma en la que estaban distribuidos.
Los gremios eran asociaciones económicas que agrupaban artesanos del mismo oficio. Se agrupaban en diferentes calles, una calle para cada oficio. Para formar parte de un gremio, antes había que ser aprendiz, y cuando ya habías terminado, si querías montar una tienda en esa calle, tenías que pedirle antes permiso al gremio. Las actividades comerciales. El comercio experimentó un importante crecimiento. Se caracterizaba sobre todo por el comercio triangular, como el de la imagen de la derecha. Se basaba en un comercio entre Gran Bretaña, África y por último América, exportándose diferentes cosas de cada lugar. El comercio interior se caracterizaba por el transporte por medio de ríos y canales. Era inseguro y muchas veces bastante caro. De entre todos los artículos con los que se comerciaba, el más importante era el comercio de granos, debido a su importancia en la alimentación de esa sociedad. El comercio exterior se realizaba básicamente por mar y estaba controlado por compañías privilegiadas, que básicamente eran compañías mercantiles que recibieron de sus gobiernos monopolios comerciales a cambio de desempeñar funciones de vigilancia o defensa de ciertos territorios. Durante el siglo XVIII se formaron sociedades mercantiles que permitieron el desarrollo del denominado capitalismo comercial. El capitalismo comercial era un sistema económico propio de Europa en los siglos XVII y XVIII, caracterizado por la acumulación de beneficios y bienes procedentes del comercio.